Bueno, de nueva cuenta, muy buenos días a todas por acompañarnos, agradeciendo su puntual asistencia a esta nueva convocatoria. Agradezco la presencia de la doctora Cecilia Liotti, académica especialista en el tema de igualdad de género. Asimismo, a la doctora Diana Beatriz González Carballo, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, a nuestra compañera, la maestra Xóchitl Amalia López Ulloa, titular de la Unidad de Igualdad de Derechos del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Apreciable público que nos observa y nos escucha y participa a través de nuestra red social Facebook. Muy buenos días a todas y a todos. En el marco del Día Internacional de la Mujer y del Día de las Trabajadoras del Hogar, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se complace en recibirles y darles la más cordial bienvenida a este evento de carácter en el que se impartirán dos conferencias que estimamos muy importantes para hacer realidad la igualdad de género, una relacionada con el día 8 de marzo y los desafíos de la igualdad, y otra relativa al derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. El Día Internacional de la Mujer se conmemora, como ustedes bien saben, el día 8 de marzo de cada año. Esto considera que es una valiosa oportunidad para recordar la lucha que durante décadas las mujeres han llevado a cabo para participar en las actividades de la sociedad y para ser reconocidas en forma íntegra como personas con derechos, ya sea en el ámbito privado como en el de la vida pública democrática. La participación de las mujeres a lo largo de los años ha contribuido, sin lugar a dudas, a conquistar mayores espacios de libertad y a generar condiciones sociales, políticas y culturales más igualitarias en términos de género. El día 8 de marzo es también un buen momento para reflexionar en relación con los avances que como sociedad mexicana hemos conseguido en materia de igualdad de género y de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres. No solo contamos cada vez más con un mayor número de mujeres que se preparan e incorporan un mercado laboral competitivo, sino que además participan políticamente y acceden a los espacios de toma de decisiones, experiencia, sentido común, sensibilidad y empatía, lo cual enriquece a una sociedad mexicana como que de por sí es diversa. Como resultado de las reformas constitucionales de 2014 y de 2019, mediante las cuales se incorporó respectivamente el principio de paridad en el registro de candidato popular y la denominada paridad en todo, en la que se determinó que la mitad de los cargos de toma de decisiones fueran para las mujeres en los tres poderes del Estado, en sus diversos niveles de gobierno, así como en los órganos constitucionales autónomos. Hoy contamos de manera histórica con 7 gubernaturas ocupadas por mujeres, una Cámara Federal de Diputaciones y un Senado paritarios, por solo dar 3 ejemplos. Considero que no podemos dejar de reconocer estos avances. Sin embargo, aún con estos logros, las mujeres constituyen todavía un grupo cuya exclusión histórica persiste en virtud de las resistencias políticas, sociales y culturales que han emergido a la par que ocupan los espacios de decisión, por lo que hay mucho trabajo por hacer para superar el rezago en materia de igualdad. Asimismo, para erradicar la discriminación de género en todos sus aspectos. De igual forma, si bien desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 hemos venido progresando hacia un modelo más garantista de igualdad que busca tutelar de manera efectiva los derechos, debemos admitir también que nos falta valorar las diferencias entre hombres y mujeres desde los principios de igualdad y no discriminación. Esto para ser capaces de proteger de forma sustantiva los derechos de unas y de otros en sus contextos cotidianos. La democracia inclusiva se sustenta en el reconocimiento de las diferencias, las cuales deben traducirse en un régimen de derechos cuyo ejercicio pueda desplegarse en condiciones reales de igualdad y no solo formal. Estamos ante una acabada determinante para en esa misma temática destaca otro grupo histórico discriminado, conformado casi en sus mujeres. Esto es, me refiero a la droga. Aquellas que realizan actividades cotidianas
aseo, asistencia o cualquier de una relación laboral conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en sus derechos de seguridad social, ha recibido en su mayor parte el estigma de que el trabajo en el hogar es un apoyo que las mujeres particularmente están obligadas a llevar a cabo de manera gratuita. Es por ello que durante años estas trabajadoras han carecido de las prestaciones de ley, de contratos de trabajo por escrito, de acceso a los servicios de salud y de un ingreso acorde con el salario mínimo. Lo anterior es resultado de una constante desigualdad estructural en nuestro país que ha colocado a las personas trabajadoras del hogar, especialmente las mujeres, quienes experimentan mayores barreras y estereotipos de género que justifican un trato discriminatorio en una situación de enorme vulnerabilidad. Por ello, resulta relevante que el Estado mexicano haya firmado y ratificado el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las personas trabajadoras del hogar, el cual entró en vigor en julio de 2021, mismo con la finalidad de que adquiriera rango constitucional y se establezcan las bases normativas para que las personas trabajadoras del hogar remuneradas gocen de manera efectiva de los derechos laborales que disfrutan los trabajadores en general, tanto en materia de seguridad social como de contratación, salarios, acceso a la justicia laboral y eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, entre otros. En ese sentido, el convenio 189 y su concreción en leyes generales y locales contribuirá, sin lugar a dudas, a garantizar que las personas trabajadoras del hogar accedan a los derechos laborales y los ejerzan en un entorno de igualdad, saldándose así, esperemos, la deuda que se tiene con este grupo desaventajado. Con lo expuesto, se destaca la trascendencia de los contenidos que hoy serán abordados por dos especialistas en el tema de igualdad, por lo que tenemos certeza de que su participación como conferencistas será de excelencia. Bienvenidas y bienvenidos todos, y a nombre del Tribunal Electoral del Estado y mis compañeras magistradas, adelante, maestra Xochitl. Listo. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de hacer la presentación de nuestra primer conferencista, agradezco la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea de Sinaloa, al ingeniero Jorge Luis Ruelas Miranda, asimismo a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a Brenda Noemí Domínguez Saque, asimismo la presencia de Judith Gabriela López del Rincón, consejera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, asimismo a la encargada de la Unidad de Equidad de Género del Instituto Electoral Estatal de Chihuahua, a la compañera Brenda Verónica San Román Thompson, asimismo a la coordinadora de organización electoral del Instituto Electoral de Michoacán, a Vietnam Erandi Ochoa Santiago, asimismo a Rubí Jazmín Gutiérrez García, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, asimismo a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a Brenda Canchola Lizarraz, asimismo a la maestra Vania Kelleher, presidenta del Observatorio de Participación Política de Campeche y actual titular del Instituto de la Mujer de dicho estado. Asimismo, a la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa, a la compañera Almendra Negrete Sánchez. Asimismo, a compañeras y compañeros de los tribunales electorales de Quintana Roo, Zacatecas, Tamaulipas y de institutos electorales de Sonora y de Guerrero. Asimismo, también saludo a Rosalena Millán Bueno, de parte de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Sinaloa. Bienvenida. Sin más preámbulo, maestra Xochitl, por favor, hacer la presentación de nuestra primer conferencista. Muchas gracias, Cecilia. Bienvenidas.
Bueno, muchas gracias al magistrado Luis Alfredo Santana Barraza por dar la bienvenida en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. A continuación voy a dar una pequeña semblanza de la doctora María Cecilia Liotti. Ella es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, es doctora en Proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana de México, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Canadá y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella se ha desempeñado como académica en el área de ciencias políticas y relaciones internacionales en diversas universidades mexicanas, como el Tecnológico de Monterrey, ha sido maestra en el Departamento de Ciencias Sociales también en la Universidad de Monterrey, como docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus en Campeche, también programas de comunicación y mercadotecnia. Es profesora de tiempo completo y coordinadora general de investigación de la Universidad Autónoma de Campeche, entre otras instituciones. Ha trabajado líneas de investigación de teoría política abordando la discusión sobre la frontera de la igualdad para el pensamiento liberal, igualitario y comunitarista. Asimismo, está trabajando lo que es el debate sobre la igualdad y la calidad de la democracia. En la administración pública, ella se ha desempeñado en el diseño y evaluación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y en este momento está orientando su trabajo de investigación en políticas públicas, desarrollo y derechos humanos. En el campo de la gestión pública se ha desempeñado como consultor independiente para proyectos, hechura y evaluación de políticas públicas que incluyan la elaboración de planes de desarrollo, matrices para los indicadores de la implementación de presupuesto basado en resultado y proyectos con perspectiva de género. En el segundo bloque tendremos la participación de la doctora Beatriz González Carballo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, realizó sus estudios en Filosofía por la Universidad del Rosario y es maestra en Filosofía por la Universidad Nacional de México. También fue visitante en la Facultad de Filosofía de Harvard en el año 2013 al 2014, es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de México e investigadora jurídica. De investigación se dirige a los problemas de fundamentación de los derechos y su relación con otros valores en el ámbito de la moral. Cada una tendrá un espacio de 30 minutos para hacer su exposición y al terminar la exposición de cada una se abrirá un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas, concluyendo con la entrega de los reconocimientos por parte del magistrado Luis Alfredo Santana Barraza. Muchas gracias, un honor que nos acompañen y es todo suyo el micrófono a la doctora Cecilia Liu. Adelante, por favor. Gracias, maestra Xochitl. Adelante, Cecilia, por favor. También aprovecho antes también a saludar a la magistrada Aida Insunza Cázares, compañera del pleno de este tribunal electoral. Sin más preámbulo, adelante, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Alfredo Santana Barraza. Quiero dar las gracias al Tribunal Electoral de Sinaloa que permite esta oportunidad de diálogo, a la maestra Verónica Lisbeth García Ontiveros, que siempre nos abre la puerta para estar aquí, a mi colega Diana Beatriz González Carballo, voy a aprender mucho dándote, y también quiero significar la presencia de todas las magistradas, magistrados, todas las personas que conforman el Tribunal Electoral de Sinaloa, pero también saludar a las personas que desde Campeche y desde Yucatán nos están sintonizando. Está aquí la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, la maestra Noemí Domínguez, a que también está con nosotros la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Campeche, quien es también presidenta del Observatorio de Participación de las Mujeres aquí de Campeche, la maestra Vania Kelleher. Veo muchos nombres, veo maestras, maestros, bueno, toda la gente de Campeche y Yucatán que aquí está. Bueno, muchas gracias por acompañarme y por acompañarnos. Voy a empezar a transmitir la presentación. Ahí está. Lo primero que voy a poner en mi voz son unas palabras muy sabias, creo, del feminismo. El feminismo es una linterna, su luz es la justicia, que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Eso nos ha enseñado Nuria Varela, para reflexionar sobre los espacios que deben llenarse
de igualdad, no discriminación y no violencia, y entonces hoy vamos a hablar, tratando de responder esta pregunta global, que es resultados simétricos o preferentes, y en particular de igualdad de género, paridad y equidad. A grandes rasgos sabemos que en términos formales la igualdad de género se define como una situación en la que mujeres y hombres accedemos con las mismas posibilidades y oportunidades. ¿A qué? ¿No? Al uso, control y beneficio de bienes, servicios, recursos de la sociedad en diferentes ámbitos de tomas de decisiones, la vida social, económica, política, cultural y familiar. Pero vemos esto, ¿no? Del acceso de oportunidades equitativos y la cuestión del trato igualitario. El tema de la no discriminación también aparece como principio y condición de la igualdad. Y un tercer elemento que también traemos aquí a la discusión es el de la equidad. La equidad entendida como la posibilidad de crear condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades de las personas históricamente discriminadas. La equidad es un concepto que traemos de la justicia, de la teoría política, que implica ser justos en materia, decíamos, del principio de igualdad, y tomar en cuenta que la igualdad significa siempre reconocer la diferencia, y que la equidad de género recurre a mecanismos que permiten equiparar, que permiten equilibrar la participación de mujeres y hombres. Y la ley de nuestro país habla de estos mecanismos. Por esa primera parte de la presentación es formal, hago referencia a la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuando reconocemos de qué forma podemos generar espacios de mayor equidad para nosotras las mujeres. Las medidas de nivelación, esto entendido como el acceso, hacer efectivo el acceso de todas las personas a esta igualdad real, eliminando barreras, por ejemplo, cuando hablamos de rampas, cuando hablamos de intérpretes de lenguas indígenas, cuando hablamos de lectura braille en las escuelas, hablamos de medidas de nivelación para eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas, para que todas las personas gocemos y ejerzamos los derechos en igualdad de trato. Por ejemplo, con espacios como estos generamos inclusión, porque sensibilizamos, porque capacitamos para evitar cualquier espacio de discriminación, y las acciones afirmativas, que sabemos que son temporales, que son específicas, que son especiales, y que corrigen situaciones patentes de desigualdad estructural, simbólica, cultural, justamente para caminar hacia los derechos de nosotras las mujeres. Y la paridad, que sabemos que en nuestro país la paridad de género es un principio constitucional que en la esfera de lo político se refiere a la participación equilibrada, justa, legal, que asegura a los hombres y mujeres la posibilidad de participación y representación igualitaria en la vida democrática. México ha caminado en un avance en el 2014, pero especialmente en el 2019, para incorporar la paridad en todo. Y esta pregunta, después de plantear esto de igualdad, no discriminación y equidad, es: ¿llegamos a la equidad de género? ¿Alcanzamos o la alcanzaremos a lo largo de nuestra vida? Este es el planteamiento que traigo hoy para ustedes. Y fíjense que le estoy proyectando la carátula de un documento que se llama Volver a la Normalidad no es suficiente, ¿no? Con respecto a esta pregunta que hacíamos recién, de si llegamos a la equidad y se alcanzará nuestra vida, por lo menos de las personas que tenemos como yo 47 años, para alcanzar la equidad de género. Y quiero poner el foco en el espacio post-pandémico, porque se sabe que volver a la normalidad no es lo suficientemente ambicioso, porque la normalidad que existía antes de la COVID-19 no estaba logrando los avances en la escala, el ritmo y la intensidad necesarios para lograr la igualdad de género, y agrego, sostenible. Y vamos a ver luego qué significa esto. Entonces, no es evidente que estemos avanzando hacia ahí. La historia ha sugerido que niñas, mujeres, en general podríamos sufrir más la erosión de la protección que necesitamos para caminar hacia igualdad de género. Una igualdad de género erosionada, donde las fragilidades de las respuestas gubernamentales ya eran nudos de inequidad antes de la pandemia, y esto lo quiero decir, y la normalidad que prevalecía antes de la COVID-19 fallaba en lograr este progreso de la escala, ritmo de intensidad necesarios para la igualdad de género
sostenible, vuelvo a agregar esto de sostenible, y el contexto en el que llegamos hoy a hablar de estos temas son de profundas fallas en igualdad de género, lo decíamos hace un momento, hablábamos de que es necesario, y esto la justicia lo conoce bien, incorporar una lente interseccional para ver cómo se acumulan las desigualdades, porque es difícil de identificar los problemas, especialmente encontrar las soluciones. Hablo de igualdad o equidad de género sostenible porque también la pandemia dejó claro el tema del colapso ecológico y esto tiene un impacto sobre nosotras las mujeres. La igualdad de género también se ha convertido en un campo de batalla político y entonces es bueno que la justicia traiga la dimensión de la justicia política al debate, y las medidas que tienen que ver con los recortes presupuestarios, estos son datos mundiales, las medidas de recorte presupuestarios también han impactado en la pandemia a la situación o los servicios públicos hacia niñas y mujeres, y en este sentido dice Naciones Unidas igual que la justicia internacional y la solidaridad escasean para alcanzar una agenda de equidad de género sostenible. ¿Y por qué es importante? Porque es importante conocer, porque para alcanzar la visión establecida que conocemos de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, tenemos que impulsar responsabilidades en torno de la equidad de género. Y repito esto, hay un índice que es lo que voy a concentrarme en presentarlo hoy como algo novedoso, hacia un campo de justicia. Yo vengo de la ciencia política, porque este índice proporciona una base para monitorear el impacto de la pandemia y de cómo vamos en materia de igualdad de género en diferentes ámbitos de la vida. Y no me dejarán mentir cuando recordamos la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, ninguno de nosotros o ninguna de nosotras, decía el informe, vive en un país que haya logrado la promesa completa de igualdad prevista en los ODS. Y fíjense estas 4 variables, que ahora vamos a hacer una especie de consulta: la variable de acceso a la educación, la variable de lograr una educación secundaria, la variable leyes en el lugar de trabajo con equidad, y la variable la percepción de seguridad pública en las mujeres. Voy a dejar de transmitir, de compartir pantalla, para volver a compartir pantalla, para que ustedes vean esta simulación, no en el sentido de algo ficticio, sino de medición. Dice, ¿are we there yet? ¿Estamos ya en la cuestión de la equidad de género? ¿Será la equidad algo que logremos en nuestra vida? No sé si están viendo la pantalla, si alguien me puede hacer alguna especie de seña. Perfecto. Vamos a poner la edad, 47 años, vamos a poner el país, vamos a poner México, y vamos a elegir alguna de estas variables. Entonces, ¿qué pasa en términos de equidad de planeación familiar? Dice, no te va a alcanzar la vida, Cecilia, para que todas las mujeres en México tengan acceso a una contracepción, a un control familiar moderno, por lo menos si la tendencia sigue igual, ¿verdad? Acá tenemos las cifras para América Latina y el Caribe, y la cifra para México todavía es incompleta. ¿Qué sucedería con el tema de educación secundaria? Bueno, tendré que esperar a tener 70 años para que todas las mujeres mexicanas hayan alcanzado el objetivo de educación en secundaria, ¿sí? Obviamente la tendencia continuara. ¿Qué sucedería? Hacemos la misma pregunta en esta proyección de la medición de la equidad con el tema de leyes del trabajo, que solo va a trabajar en la presentación mi compañera en un momento más. Bueno, si somos optimistas, Cecilia tendrá 60 años para el momento en que México tenga suficientes leyes para proteger la equidad de género en el trabajo. Y el último tema que aparece acá, y no va a ser el último porque no estamos con esto, el tema de la percepción de seguridad. Dice, si esta oscuridad continúa, ¿sí? México jamás va a alcanzar un espacio público donde las mujeres nos sintamos cómodas de caminar, y seguras sobre todo de caminar solas en la calle. Entonces pongo esto porque me parece una forma novedosa de plantear con indicadores cómo está la equidad, y vamos a tratar de luego, quizás con las preguntas, tratar de llevarlo al término de la justicia. Bueno, campos
que mide el tema de igualdad y equidad, en específico pobreza y las mujeres. Sabemos que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en nuestro país, el Coneval, ha hecho ejercicios de medición de la pobreza, y ahí vemos cómo estamos nosotras las mujeres, cómo desde la plataforma de Beijing, cómo el programa nacional de igualdad, se han puesto objetivos para atender otra variable que está también en el índice de equidad de género, que el INEGI ha hecho un esfuerzo igual junto con el Coneval para identificar cómo están los rezagos en términos de pobreza multidimensional con nosotras las mujeres, viendo el tema del ingreso, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, que va a ser materia de la próxima conferencia, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de vivienda, los servicios básicos que tenemos en la vivienda, el grado de cohesión social. Y pongo este dato, que en México la población sin ingresos, es decir, la gente que no cuenta con ningún tipo de recurso material, se compone principalmente de nosotras las mujeres. Es una medición del 2018, y que de ese 13.8 millones de personas, el 82.5% correspondió a mujeres y el resto a hombres. Para hablar de dónde tenemos que poner estos pisos de igualdad, cuando hablamos de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, pero especialmente cuando hablamos de equidad. Y cómo estamos, cuando hacemos esa pregunta, ¿are we there yet? ¿Ya estamos ahí? ¿Cómo están los temas prioritarios? Y vemos que de los 129 países, donde se hizo esta medición, por lo menos 21 países analizados para América Latina y el Caribe alcanzarán pocas metas para la Agenda 2030 si seguimos con estas tendencias. Entonces, analizar cómo vamos, analizar cómo va la política pública, analizar el rol de los gobiernos locales, analizar el rol de los tribunales, es pertinente para el tema también del combate a la pobreza. Seguridad y mujeres, mujeres y seguridad. Sabemos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia contra las mujeres, vamos a hacerlo a grandes rasgos, como cualquier acción o omisión basada en el género que nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual. También hablamos ya de violencia política en razón de género. Y al ritmo actual, según las estimaciones que referí hace un momento, tomará más de 6 generaciones lograr que todas las niñas y mujeres se sientan seguras caminando en la noche. Aquí tenemos también algunas cifras de cómo nos vemos las mujeres con respecto a los hombres en el tema de percepción de la inseguridad. Creo que el campo está más erosionado para nosotras las mujeres, cuáles son los espacios donde nos sentimos más inseguras: en el banco, en el transporte público, en la calle. Esto me llama la atención: transporte público, en la calle, en el ágora, ¿no? Nos sentimos más seguras en la casa, relativamente en la casa, porque la pandemia igual mostró los niveles de violencia doméstica. Y aquí tenemos más estadísticas de las agresiones contra las mujeres de tipo sexual, y cómo ocurren más los delitos en razón de género. Esto lo voy a pasar rapidito para tener tiempo para comentar algunas cosas, pero el tema de delito sexual aparece obviamente asociado a nosotras las mujeres, ¿verdad? Cuando en los varones aparece más bajo el dato. Aquí tenemos otro dato de violencia en el entorno familiar, sobre todo lo vemos en pandemia, cómo se movió a lo largo del año pasado la violencia vivida por población de 18 años y más. ¿Sí? Las cifras hablan por sí solas. Entramos en el campo de las mujeres y el acceso a la justicia, que sabemos que en nuestro país esto comienza desde el momento en el que se presenta una denuncia, y la justicia tiene un rol predominante para evitar la revictimización de las mujeres, niñas y de cualquier otra forma de existir como mujer, ¿no? Y entonces traer la debida diligencia y la perspectiva de género desde las investigaciones de fiscalía, ministeriales y demás. Y es de suma importancia mirar el trabajo del Poder Judicial, mencionando la preocupación por las sentencias que pudieran todavía ocurrir sin perspectiva de género, que reproducen y refuerzan estereotipos de género, justifican a los agresores, invisibilizan la violencia contra nosotras las mujeres y nos revictimizan. Entonces, esto es otra dimensión importante. Debemos
abonar y seguir construyendo la publicidad de las sentencias. Cuando no se conoce el contenido de las sentencias, es imposible visibilizar decisiones judiciales discriminatorias o estereotipadas. En este ejercicio que hicimos en línea recién, si pusiéramos estas cuestiones, ¿no?, de pobreza, el tema de justicia, también veríamos cómo se proyecta la situación en nuestro país en términos de inequidad, de acceso a la justicia, de acceso al ingreso, de acceso a la salud, de acceso a la educación, que es lo que estamos caminando en esta presentación. Entonces, cuando las sentencias no son publicadas, tenemos sentencias que pueden ser discriminatorias, entonces las sentencias deben ser no discriminatorias, y decíamos hace un rato que cuando no se publican, como consecuencia la criminalización de mujeres por considerar que no cumplimos con el rol tradicionalmente asignado, es un tema de justicia también. Entonces, en términos de acceso a la justicia, publicitar las sentencias, crear mecanismos para ubicar las sentencias y detectar estas prácticas discriminatorias, y seguir insistiendo en capacitar a los servidores judiciales. No sé si alguien tenía una duda por ahí. Hablábamos entonces de nivelación, de inclusión y de acciones afirmativas. Otro ámbito en el que se debe trabajar en nuestro país para alcanzar la equidad de género es la salud reproductiva. Y en este estudio, lo veíamos hace un ratito, el acceso a la anticoncepción debe acelerarse, y debe acelerarse en México. En el 2018 la medición para nuestro país era que el 82% de las mujeres teníamos acceso, pero que no estaba llegando a ciertas poblaciones de mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad, y que el acceso a la anticoncepción, la planeación familiar, debe acelerarse para alcanzar la meta al 2030, ¿no? Hablamos mucho de Agenda 2030, por eso hablamos de equidad de género sostenible, pero ¿cómo estamos con respecto a estos temas que nos permiten una igualdad sustantiva de niñas y mujeres? Y otra variable es la educación. Y sabemos que la educación de calidad no solamente es un derecho humano, sino que abre la puerta a más y mejores oportunidades, no solamente medidas en términos de derechos humanos, sino también específicamente en lo concreto en el ámbito laboral y profesional, y que la educación tiene una relación estrecha con la salud también, y con las posibilidades de generación de ingreso, y esto se vincula con los niveles de empoderamiento y poder de decisión de las personas y la defensa de nuestros derechos humanos. Entonces vamos recorriendo todas las esferas donde ocurre la inequidad de género, y el tema de la educación es un tema de discriminación, o la falta de acceso a educación, que sufren niñas y adolescentes en el ámbito escolar, y también la estadística lo refiere a falta de modelos educativos respetuosos de la diversidad cultural, de la interculturalidad, de una forma de ser mujer, no hay una única forma de ser persona. Y entonces deseamos al inicio de la conversación de hoy la necesidad de mirar interseccionalmente, también la necesidad de mirar interculturalmente, y la necesidad de mirar la diversidad en estas variables que venimos recorriendo, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿sí?, la variable educación, cómo impacta en el ingreso. Cuando comparamos, se observa que a menos formación de una mujer, un menor ingreso de las mujeres, es decir, con el mismo nivel educativo recibimos menor pago con respecto a los varones, y la brecha se amplía cuando tenemos secundaria incompleta, y se va ampliando más cuando vamos avanzando en la habilitación académica. Entonces, el tema de educación e ingreso está vinculado también a lo que hablábamos de mujeres y pobreza. Y aquí vemos cómo estamos con educación y mujer, cómo está Campeche, y cómo está Sinaloa con respecto a hombres y mujeres. La estadística del 2015 sí muestra Campeche más equilibrado en la distribución de bienes y servicios que da el Estado en materia de educación. En Sinaloa hay una ventana de oportunidad para justamente generar esos
esos mecanismos de equidad que compensen las diferencias entre mujeres y hombres en materia de educación. Y las tendencias de México en este ejercicio, volviendo a las preguntas, ¿qué pasaría con Cecilia? Vamos a llegar a ver un México con mujeres educadas y bueno, muestra la estadística que México tiene un largo camino por recorrer y que necesitamos acelerar los esfuerzos porque alrededor del 51% de las mujeres jóvenes han terminado la educación secundaria en el país, pero hay un 49% que no. Entonces tenemos que seguir trabajando en ello, como también hay otra variable que debemos observar, que es la de la economía para el desarrollo de las capacidades humanas y el desarrollo de las capacidades de libertad, ¿no? Sobre todo pensando que las mujeres muchas veces ejercemos roles de madres y cuidadoras, y luego hablar de las cuidadoras, de las mujeres que realizan trabajo remunerado y qué pasa cuando no están aseguradas, ¿sí? Y el derecho a la seguridad social. Y en general, cómo esta doble carga de trabajo, el doméstico y el extradoméstico, supone recortar el avance hacia la equidad de oportunidades y la participación también política y comunitaria, porque diríamos las feministas de la tercera ola, ¿no? Lo personal es político, no solamente con respecto al cuerpo, mi intimidad, lo doméstico también es político. Entonces, el tema del sistema de protección social, lo vamos a ver más adelante, ha sido en cierta medida cómplice de esta discriminación hacia las mujeres, ya que únicamente también podemos decir que las personas con un empleo formal tienen derecho a prestaciones sociales, pero muchas veces aunque tengan derecho a prestaciones sociales, está tan invisibilizado el derecho. Entonces esto lo vamos a ver más adelante con mi colega, ¿no? Para alcanzar ese derecho hay que romper estereotipos de género y equilibrar la carga de trabajo doméstico, y esto es un tema también de equidad. Y si es de equidad, es de justicia, y como lo muestra la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuando esto no sucede, cuando no tenemos autonomía económica y laboral, la posibilidad de alcanzar nuestros derechos humanos básicos y alcanzar la autonomía económica es como lo que vimos en el ejercicio de hace un ratito. Quizá no nos alcance la vida para poder ver a un México que garantice salarios justos y todos los retos que enfrenta nuestro país. Cuando presentó la conferencia hoy, nuestro colega, el magistrado Luis Alfredo Santana Barraza, habló de la OIT, lo vamos a ver en un ratito más, yo creo de la mano de mi colega. Eso no lo voy ahorita a trabajar, me quedan más o menos 5 minutos de conferencia. Aquí vemos una cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares de INEGI del 2011, que muestra un dato bastante crítico, que las labores domésticas y de cuidados representaron en el 2013 el 20.5% del PIB nacional. Y entonces, ¿qué pasa cuando no estamos incluidas, y cuando el trabajo doméstico no está remunerado, y cuando las mujeres no tenemos acceso a la seguridad social? Estas son todas cifras que muestran igual tasas de participación económica del INCO, la tasa de participación económica de América Latina femenina, ¿no? Y cómo estamos las mujeres. Los datos son críticos por sí mismos. La paridad, México hoy por hoy se encuentra en una buena posición en materia de representación política de las mujeres en cargos ministeriales, pero bueno, no podemos decir que este progreso esté al 100% garantizado. Cuando observamos las legislaturas subnacionales mexicanas, sí, la mayoría de los congresos estatales están ocupados por mujeres, pero también vemos, afortunadamente, mayor número de iniciativas presentadas por nosotras, pero hay un dato crítico, que las mujeres presidimos más comisiones blandas, es decir, de género y bienestar, pero no logramos ejercer el poder completo y los recursos de políticos y una agenda
que continúa privilegiando los intereses masculinos. Entonces, en esta investigación que vemos, que trajimos, de equidad de género, ahora depende de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los tribunales, tomar estos datos en serio y estas esferas, estas áreas de oportunidad para generar, y vuelvo a hacer este movimiento con mis manos, ¿sí?, de equilibrar el acceso de oportunidades y derechos que necesitamos las mujeres, y que los países deben adaptarse, ser resilientes hacia un modelo que permita este cambio, ¿no? Porque estamos viendo las consecuencias de las semillas de las consecuencias de la pandemia se sembraron mucho antes de que el virus empezara, y entonces estamos viendo millones de mujeres que ya estábamos lidiando con la reducción de presupuestos domésticos, la mala atención médica y la evaporación de las redes de seguridad social, que eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Entonces, progreso de igualdad de género ha sido lento, ha sido frágil, ha sido fragmentado, y si continúan las tendencias actuales, la puntuación de México en cuanto a equidad de género no es la óptima, ¿sí?, para el 2030, para alcanzar la fecha límite para el logro de los ODS, por eso hablamos de equidad de género sostenible. Ninguno de los países que está incluido en el índice de equidad de género ha logrado la igualdad sustantiva, y ningún país tiene el mejor desempeño en la materia. Menos de una cuarta parte de los países han logrado progresos rápidos. El lado positivo es que la mitad de los países del mundo se están moviendo, y la parte negativa es que en 2020 más de 3.000 millones de niñas y mujeres seguían viviendo en países con puntajes bajos, muy bajos en igualdad de género, y esto significa estar excluidas de todas estas esferas que mencioné a lo largo de la conferencia. ¿Qué hace falta hacer? Reformar y aplicar las leyes de desigualdad. ¿Qué hace falta hacer? Invertir en servicios públicos, infraestructura social, incluida la atención social, promover el liderazgo, la participación ciudadana, la voz de las niñas y las mujeres, cerrar las brechas de datos de género. Tenemos que conocer cómo está la situación de las mujeres. Sin datos es imposible medir y es imposible mejorar. Invertir en servicios públicos, en infraestructura social, trabajar con niñas, mujeres, empoderarlas. Y aquí quiero mostrar cuáles son las deudas pendientes, dónde tienen que estar los datos. Tenemos que conocer cómo está la situación de la asignación de recursos e ingresos dentro del hogar, ¿sí? Cuál es el acceso a pisos de protección social, cómo está el tema de la mujeres, cómo está el tema de edad, el primer embarazo, y así con una lista que no se agota, que vamos a ver en la siguiente conferencia. Y en este momento les miro a todas, a todos, a todes, y como decimos las politólogas de la red de politólogas No Sin Mujeres, no puede haber democracia si no estamos todas, no puede haber democracia sin mujeres, y para que haya justicia de género, tiene que haber conciencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Liotti por su espacio, su tiempo y por habernos compartido en esta conferencia. Si alguna de las o los asistentes tiene alguna pregunta, lo puede anotar por favor en el chat para hacérselo saber. Tendremos un espacio de 5 para ver preguntas y la respondería la doctora Cecilia Liotti. De no haber, pasaríamos con la siguiente ponente. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante la reflexión y el conocimiento compartido. Te agradecemos. Para informarle, magistrado, que hasta el momento no hay preguntas enlistadas. Si me permite, pasaremos con el ponente, y si tienen preguntas, igual al final nos las pueden hacer llegar. Gracias. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias especialmente al Tribunal Electoral
de Sinaloa por la invitación, especialmente a la maestra Xochitl Ulloa, que estuvo todo el tiempo en contacto conmigo, y que tuvo también muchísima paciencia, y a la magistrada Verónica García, al igual a todas las personas, especialmente a las funcionarias que nos acompañan hoy. Es un gusto tenerlas hoy como audiencia y como interlocutoras. Yo quisiera empezar por decir que yo sí tengo un montón de dudas, de inquietudes, como de cuestiones que me saltaron con la exposición que me antecedió, que es de la doctora Cecilia Liotti. Y quisiera empezar por plantear mi duda, y sigo con mi conferencia y espero terminar con eso mismo, a ver si al final podemos hablar 2 que 3 minutitos sobre eso. Me llamó muchísimo la atención, no conocía esta herramienta de la proyección de si nosotros llegaremos a ver eso, ¿no? En algún momento, si es que no hay vida después de la muerte en esta vida, ¿no? Y me llamó la atención la cifra que presentabas sobre legislación, ¿no? Que es posible que nosotros lleguemos ya en una edad muy avanzada a ver un país con leyes equitativas. Y lo que yo me preguntaba ¿es posible que esto incluya las leyes que tienen inequidades que son como muy obvias, ¿no? Que obviamente discriminan entre hombre y mujer? Pero cuando son cuestiones como las discriminaciones estructurales, que es el tipo de discriminación que vamos a ver hoy, es posible que la cuenta sea mucho más oscura que eso. Entonces, me gustaría saber tú qué piensas sobre eso, pero pues ya más adelante podemos conversar sobre eso. Déjenme empezar con el ejemplo que tal vez va a ser el ejemplo al que vamos a estar condenados esta generación y la que sigue, y es el ejemplo de la pandemia por COVID. ¿Cuál es la relación que hemos encontrado entre la desigualdad estructural, la pandemia por COVID-19 y los riesgos sociales? Y me gusta además empezar por acá, porque como muchos otros temas a los cuales me voy a referir, ya fueron tocados de manera muy provocadora por Cecilia. La desigualdad estructural, en términos muy generales, se caracteriza porque no es obvia, ¿no? No es esta desigualdad que te salta en la cara, que te indigna inmediatamente, porque no hay manera de ocultarla. La desigualdad estructural viene constituida por una serie de relaciones sociales, institucionales, de estructura, como la misma palabra lo dice, que impactan en algunos grupos poblacionales especialmente, e impactan en algunos grupos poblacionales que ya están en una posición de fragilidad muy grande, ¿no? O ya están puestos en una posición, en una situación social y política de fragilidad muy grande. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Como Cecilia ya lo dijo, la pandemia crea algunos problemas, pero más que crear algunos problemas, lo que hace es profundizar unas cuestiones que las sociedades, nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas, vienen cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Problemas de desigualdades estructurales, de acceso a la salud, de acceso a la educación, y todo esto cruzado con cuestiones de género. La pregunta es, cuando este tipo, digamos, de situaciones excepcionales que profundizan las desigualdades ocurren, ¿a quién le toca asumir esos riesgos sociales? ¿No? Y si hablamos de esta población a la que ya me había referido, que desde un inicio está en una posición frágil, la pregunta se vuelve más urgente. Lo preocupante es sana esos riesgos y qué estrato socioeconómico se concentró, ¿no? ¿Quiénes fueron los que más, el mayor número de decesos? ¿Quiénes fueron los niños o los niños, niñas, adolescentes que tuvieron que dejar la escuela?
¿no? Que además fue una de esa población. ¿Cuál fue la población que perdió el empleo? La respuesta a todas estas preguntas suele ser la misma, es gente que ya estaba en una posición de fragilidad muy grande. Ahora, demos un siguiente paso, ¿no? Y déjenme continuar con este argumento. Si tienen alguna duda me preguntan al final, pero para que avancemos. Yo creo, y creo además que la sentencia de la Corte a la que me voy a referir al final de esta presentación también lo vi así, que una población que es especialmente frágil en este tipo de situaciones, por muchas razones, entre otras la condición de género, muchas de estas personas vienen de comunidades indígenas y se acumulan un montón de desigualdades que, como Cecilia ya lo decía, son interseccionales, ¿no? Entonces, una población especialmente afectada por cuestiones como la pandemia, debido a que el impacto de la desigualdad estructural les da mucho más fuerte, son las trabajadoras del hogar. Y no creo que tenga que ir muy lejos, creo que de hecho es fácil increparles o invitarlas a todos y todos ustedes a que revisen lo que pasó en sus casas o en sus entornos. ¿Qué pasó con las trabajadoras del hogar en la pandemia? A las que les fue muy bien, es decir, a las que les respetaron sus derechos laborales y de seguridad social, les respetaron la cuarentena, pero siguieron, como muchos de nosotros, con pago de salarios y de seguridad social. A las que les fue más o menos, les dijeron, cuando termine la cuarentena, vuelve, sin pago de seguridad social, sin pago de salarios, ¿no? en una situación de precarización muy profunda. Y a las que les fue peor, digamos, siempre hay una situación peor, pero digamos, a las que les fue peor en el panorama que yo les estoy mostrando, se quedaron sin trabajo. Y por la manera en la que están integradas estas poblaciones, espero al final de mi presentación que sea más o menos claro por qué los impactos del COVID y la desigualdad estructural pre-COVID hace que la situación de las trabajadoras del hogar sea todavía más preocupante. Como les voy a hablar de una desigualdad estructural, no basta como suele hacerse cuando uno quiere hablar de cuestiones judiciales y de cuestiones legales con citar la ley. Eso es absolutamente insuficiente. No basta con decir la ley dice esto, la Constitución dice esto, la sentencia dice esto, porque eso no es indicador de nada. De lo más que es indicador es de que uno no conoce mucho el tema, porque conocer las leyes es conocer bastante poco de la problemática social que está detrás de todo eso. Y cuando estamos hablando de desigualdades estructurales, como estamos hablando de desigualdades institucionales, ¿no? De barreras sociales, políticas, lo que hay que ver es cuál es la situación en específico de la población a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darles como un panorama muy general de cuál es la situación del trabajo del hogar en América Latina y en México. La cosa es que no es muy diferente en otros lugares de América Latina, es más o menos similar. Para luego, al final, referirme a la sentencia sobre trabajo del hogar de la Corte, y cuando digo la sentencia no lo digo con mucho júbilo, lo digo porque creo que la sentencia es muy importante, pero no lo digo con mucho júbilo porque es una sentencia, lo que nos habla de un problema de acceso a la administración de justicia, pero si me da tiempo, al final vemos eso, el problema de la cantidad de fallos. Entonces, como ya lo señalaba el magistrado Santana al inicio, ¿qué entendemos por trabajo doméstico para poder enmarcar nuestra discusión nuestra reflexión sobre desigualdad estructural? En términos muy generales, el trabajo doméstico son las actividades que se realizan dentro de los hogares y que son necesarios para el bienestar de sus integrantes. Estos trabajos que se realizan contribuyen a la reproducción social y al mantenimiento de la fuerza de trabajo. Es clave para la marcha de las economías sociales y nacionales. Es trabajo doméstico
al que me estoy refiriendo específicamente es remunerado, ¿no? Estamos hablando de las trabajadoras del hogar. Aunque trabajo doméstico lo hacen también las personas que hacen este tipo de trabajo, pero que no reciben remuneración, lo cual es un problema enorme, pero no es de lo que me voy a ocupar en este momento. Entonces son todas las labores de cuidado súper complejas, ¿no? Que además son muy costosas y que son necesarias y que son asumidas por una persona que no pertenece a su hogar, que es contratada para realizar ese tipo de labores. ¿Qué tipo de tareas desempeñan estas personas para ir cerrando el conjunto de personas a las cuales me estoy refiriendo? Se desempeñan en un montón de actividades diferentes dentro de esas familias. El aseo, el cuidado de los niños, el cuidado de ancianos, de enfermos, de personas con discapacidad. Hacen labores de cocina, de jardinería, de atención de animales caseros. Y como ven, son un montón de cosas, es un montón de responsabilidad para un sector laboral que no tiene de inicio, o al menos no escolarizado, la formación para asumir este tipo de tareas tan complejas. Por ejemplo, el cuidado de personas con discapacidad que merecen cierta atención específica, o la administración y el manejo de un montón de cosas tecnológicas que hay en la casa para la cual tampoco ni las personas que trabajan en esto, ni los patronos están muy bien preparados. Entonces, hay que destacar que es una labor agotadora, como ustedes lo deben saber, pero además es una labor muy compleja y muy demandante, sobre todo si no trabajan en una sola casa. Pero bueno, pues, ya tendremos tiempo de hablar sobre eso. Ese trabajo del que les estoy hablando ha sido fundamental para las mujeres de clase media y clase media alta. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres de clase media y clase media alta, a finales de los 60, a principios de los 70, de manera masiva, se incorporan al mercado laboral, esa incorporación al mercado laboral de las mujeres no hace que la distribución de trabajo de cuidado en el hogar se modifique en términos de género, ¿no? Las mujeres siguen siendo las responsables principales de estas tareas de cuidado, solo que como alguna buena parte de su tiempo la tienen que dedicar a salir a trabajar, contratan trabajo doméstico. Es decir, el trabajo doméstico es compra de tiempo libre. Claro, es trabajo en primer término, y eso quiero que se entienda con todas las letras, es trabajo. Pero ese trabajo, una de sus características, de sus facetas, digamos, menos nombradas, es la compra de tiempo por parte de las mujeres de clases medias y clases medias altas en la incorporación a los mercados de trabajo. Entonces, creo que no exagero si les digo que el trabajo doméstico es la base para sostener el funcionamiento del sistema económico y social. Esto suena enorme, pero creo que si uno contabiliza, porque eso no pasa, ¿no? Si uno contabiliza el tiempo, el dinero y esto cómo se traduce en Producto Interno Bruto, lo que hace el trabajo del hogar es una función social y económica fundamental, aunque permanece en la invisibilidad y en la desvaloración. Y esto es evidente para cualquier persona que viva no sé si en el planeta Tierra, pero que viva en Latinoamérica, que viva en México, que si hay un trabajo desvalorizado es el trabajo en el hogar. Y los invito y las invito a que hagan un ejercicio, no lo hagan en voz alta, piensen de qué manera en la región en la que ustedes están, le llaman a las trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Cómo es esa forma de referirse a ese tipo de trabajo? En primer lugar, porque no le llaman trabajo, pero en segundo lugar, porque hay unas maneras sexistas, discriminadoras, terribles de referirse a las trabajadoras del hogar. Entonces, a eso voy. Es fundamental para que hombres y mujeres puedan salir más o menos tranquilos a trabajar o hacer trabajo en el hogar, si es que se quedan en el hogar, pero tiene un valor social súper bajito, ¿no? Y eso tiene consecuencias tanto en términos legales como en términos judiciales.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con este trabajo doméstico? Sigamos otro escalón más. Si uno revisa la composición de quiénes son los trabajadores y las trabajadoras del hogar, se va a encontrar con una cosa que no es nada sorpresiva. La mayor parte de las trabajadoras del hogar son mujeres y eso tiene que ver directamente con la asignación de roles en el hogar al que ya me refería un poco hace unos minutos, ¿no? Hay división dentro del hogar sobre quién le toca qué, y no importa que ya las mujeres hayan salido al mercado laboral, les sigue correspondiendo las labores de cuidado, contratado, como en el caso del trabajo del hogar, o directamente para el caso del trabajo en el hogar no remunerado. Y esto se debe de manera, digamos, de manera muy directa a la baja redistribución de esas tareas dentro de los integrantes del hogar. Una cosa que uno podría hacer es pensar qué pasaría si la distribución dentro de los hogares que, digamos, que están conformados de esa manera, ¿no? Porque no todos los hogares están conformados de la misma manera, pero donde hay papá, mamá, niños, perro, digamos, la cosa más tradicional, cómo es la distribución del trabajo al interior de los hogares y si quieren, sigan haciendo el ejercicio de sus casas. Cómo se distribuyen las labores de cuidado, tengan o no trabajo doméstico contratado dentro de sus casas. Entonces, esto se debe en buena medida a la baja redistribución de esas tareas dentro de los integrantes del hogar y como eso genera ciertas tensiones, esa tensión se resuelve, como ya les había dicho, comprando trabajo, ¿no? Comprando trabajo de cuidado remunerado y que de alguna manera, buena o mala, no estoy diciendo que sea la conciliación adecuada, pero de alguna manera permite conciliar las actividades del espacio público y privado, aunque eso es completamente revisable, qué es lo público y qué es lo privado, si lo miramos desde la perspectiva de que lo privado también es político, un poco como ya lo anticipaba Cecilia. Entonces, el trabajo doméstico es compra de trabajo, compra de tiempo, compra de tiempo y que las personas que necesitan cuidado y las cosas que necesitan cuidado dentro de los hogares lo tengan. Tradicionalmente subvalorado y tampoco es mayor sorpresa que si uno revisa los estándares de trabajo decente de la OIT, el trabajo doméstico es uno de los que tiene los menores estándares en ese rubro. Entonces, déjenme seguir contándoles algunas cifras que tal vez no son tan conocidas, que son muy importantes y que son sorprendentes, porque al menos yo antes de empezar a estudiar estos temas no sabía la dimensión, cuánta gente está trabajando en este tipo de actividades. Según la OIT, hay 65 millones de trabajadores domésticos, trabajadores y trabajadoras domésticas en el mundo. Ahora, como la manera de contar trabajo dentro de los países suele no estar muy afinada cuando se trata del trabajo doméstico, es posible que esta cifra sea mucho mayor. Además, porque muchas veces el trabajo doméstico no se reconoce como tal, sino se le denomina de muchas maneras. Pero bueno, con esa salvedad, la cifra puede llegar a ser hasta de 100 millones de personas considerando el subregistro de trabajadores. ¿Qué pasa en América Latina? Las cifras van a variar un poco porque me voy a referir a diferentes fuentes, pero la variación no es muy mayor. En América Latina hay entre 17 y 19 millones de trabajadores domésticos. Eso representa el 7% de la ocupación regional urbana. Entre 17 y 19. De esos, 18 millones son mujeres y 1.5 son hombres. Y de nuevo, la cifra puede ser más elevada debido a que hay subregistro y si nos alcanza el tiempo les cuento un poco más también de otra razón por la cual esta cifra puede ser mucho mayor el número, y es que hay un montón de trabajo doméstico, sobre todo trabajo doméstico de niñas y adolescentes en este campo. ¿Qué pasa? La mayoría de estas personas trabajan en hogares privados y eso hace muchas veces que no se reconozca su condición de trabajadoras. Y como no se reconoce su condición de trabajadoras, no son capturados por las
por las encuestas. Un fenómeno más reciente es el trabajo doméstico de personas migrantes indocumentadas, ¿no? Y precisamente porque estas personas migrantes están indocumentadas, es muy difícil que entren en las cifras oficiales de cuántas mujeres, porque la mayoría son mujeres, se dedican a esto. También hay que decir que hay un predominio del trabajo por días y ese trabajo por días tampoco queda registrado, sino que se registra en una categoría diferente que es trabajo por cuenta propia. Entonces, como vamos viendo, son muchas personas en esta condición que además de no, digamos, de sufrir todas las señalamientos, discriminaciones y exclusiones sociales por hacer trabajos de cuidado, institucionalmente también hay un problema muy grave, y es que los conteos no están hechos de manera aguda, afinada, acertada, para saber siquiera más o menos cuántas personas están en este rubro. El 14% de trabajo, el trabajo doméstico es el 14% del trabajo, de la fuerza de trabajo femenina. Y este dato es bien importante. En América Latina, el trabajo en el hogar remunerado es el trabajo en términos estadísticos, que ocupa la mayor cantidad de mujeres. Piensen en cualquier cosa en cualquier trabajo que desempeñan las mujeres. Médica, arquitecta, chofer de taxi, el que quiera. Ninguno ocupa tantas mujeres como el trabajo doméstico, ¿no? Entonces es súper importante. Entonces, lo que pasa en el trabajo doméstico y en su regulación sí que va a impactar en la situación de género, más allá de consignas o pancartas o lo que sea. Eso sí que tiene un impacto real. Más del 90% de quienes realizan esta tarea son mujeres. En un principio, la mayoría, o cuando empieza, digamos, a registrarse el trabajo doméstico, la mayoría de quienes lo realizaban eran mujeres muy jóvenes que venían del campo a la ciudad, ¿no? Y hay que revisar las historias familiares. Seguramente ustedes tienen, yo claramente tengo historias de una familiar que migró del campo a la ciudad, y su manera de incorporarse al mercado laboral, su manera de ganar un ingreso, fue ocuparse en el trabajo doméstico. Esta caracterización de esta población, mujer, joven, migrante del campo, ha cambiado un montón con los años. ¿Qué se puede decir entonces de esa población hoy? Que es un fenómeno del trabajo doméstico, es un fenómeno predominantemente urbano y femenino. ¿Quiénes son esas trabajadoras del hogar? Son mujeres que están entre los 25 y los 40 años, es decir, la edad de ingreso se ha postergado, ya no son mujeres tan jóvenes, y cada vez es menor la incidencia del trabajo intramural, ¿no? De estas trabajadoras del hogar que viven en las casas. Eso es cada vez menos frecuente, y ahora lo que pasa es que son mujeres que trabajan de entrada por salida, ¿sí? Entonces, no duermen en esas casas, tienen sus propios hogares, y además trabajan en diversos hogares, no tienen solo un patrón, sino que tienen múltiples empleadores. Una hipótesis de por qué, ¿no? De por qué tienen esta característica, es que debido precisamente a las malas condiciones de aseguramiento social, se retiran más tarde del trabajo, o no salen de trabajar cuando lo hacen otro grupo de trabajadores, sino que salen de sus trabajos cuando ya no dan más. O sea, cuando ya físicamente están en una situación muy precaria, con discapacidades, se retiran de trabajar. Pero como no tienen aseguramiento social, entonces les toca dejar la última gota a veces de vida en ese tipo de trabajos. Entonces, recapitulo.
Las trabajadoras del hogar son mujeres urbanas, maduras, que trabajan de puertas para afuera, que tienen su propia familia y que generalmente tienen un multipatrón. Y además de eso, hay un grupo especial, un grupo importante de estas trabajadoras. Lo que pasa es que no sabemos mucho sobre ellas porque no están bien contadas, que son trabajadoras migrantes indocumentadas. Lo que sabemos en relación con apoyo doméstico es que entre el 10 y el 15% de los hogares tienen apoyo doméstico remunerado. Si se suma el trabajo contratado por días y horas, ese trabajo aumenta, lo que no se ha contado. La mayoría de personas que tienen a su cargo, que contratan trabajo doméstico, son personas de clase media y clase media alta. Esto lo pueden encontrar en un trabajo de la OIT, que se encargó de analizar específicamente la cuestión de trabajo doméstico para México, quiénes son las empleadas, quiénes son los empleadores, y esto fue lo que se encontró. Familias de de ingresos medios y familias de ingresos medios y altos. Ahora, hay una cuestión a tomar en cuenta, y es que en los estratos socioeconómicos más bajos, aunque se haga trabajo en el hogar, muchas veces no se le da ese nombre, ¿no? Entonces se le denomina de otra manera, como la tía que me colabora, o la abuela, porque esto también lo hacen las mujeres, o la abuela que viene y limpia un poco la casa, pero ese también es trabajo doméstico, aunque no esté remunerado. ¿Cuáles son las características? Hay un bajo nivel de formalización de la relación de trabajo, la remuneración es muy baja, ¿no? Los salarios son muy bajitos, casi todos están por debajo de los salarios mínimos, y respecto al promedio salarial general, el salario de las mujeres en trabajos domésticos es menor al 60% del salario de la población. Hay un problema muy grave de discriminación también en los lugares de trabajo, discriminaciones directas, señalamientos, pero también todas estas discriminaciones estructurales de las que ya les he hablado. La OIT ha establecido o ha formulado varios convenios que se refieren específicamente a esta problemática. En 2011 adoptó el convenio 189 y las recomendaciones 2001 y 2003. México, en el año 2020, ratificó el convenio 189. Entonces, queridas magistrados, magistradas y demás administradores y administradoras de justicia, el convenio 189 es parte de la Constitución mexicana por bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces ya no es si se quiere o no se quiere, si estoy más de acuerdo o no, sino pagar la seguridad social de las trabajadoras del hogar es una obligación constitucional. Quienes no pagan seguridad social están violando la Constitución y la ley, porque en este momento en el Senado está en curso la minuta, se está discutiendo la minuta para cambiar la ley de seguridad social que discriminaba a las trabajadoras del hogar. Quisiera decir dos cosas sobre trabajo en el hogar de niñas y adolescentes. La primera es que, claro, no se ve, no es muy visible, porque lo que pasa también es que algunas de estas niñas son niñas rurales o niñas precarizadas de las ciudades que se van a vivir a casa de alguien más que, digamos, les patrocina comida, vivienda, etcétera. Y lo que pasa es que están haciendo trabajo en el hogar, ¿no? Hacen tareas que son muy peligrosas, que no están de acuerdo con su edad. Son niñas que generalmente no van a la escuela, ¿no? Y que claramente no están contadas, ¿no? Porque en las encuestas nadie sale a decir tengo una niña de 10 años trabajando como trabajadora del hogar en mi casa y inscripción al Seguro Social, muchísimo menos. Pero ese es un problema bien importante, el trabajo infantil en el trabajo doméstico. Y además estas niñas y estas adolescentes están sometidas a un montón de riesgos de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica y de un montón de abusos
que es un problema sobre el que hay que ir y sobre el que hay que centrar la mirada. Entonces, esas como en grandes rasgos las características del trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico es un trabajo que realizan mujeres remunerado, de cuidado dentro de los hogares, que tiene una muy baja valoración social, también muy poco reconocimiento legal, reglamentario, jurisprudencial, y que lo que hace es, generación con generación, profundizar las condiciones precarias en las que están estas mujeres ya de inicio. ¿Qué es lo que hace la sentencia, la AD 2018 de la Suprema Corte de Justicia? Y voy a ir muy rápido sobre esto porque creo que se me está agotando el tiempo. ¿Alguien me podría decir cuánto tiempo me queda? Sí, maestra Xochitl, ¿cómo vamos de tiempo, por favor? Sí, nos quedan 6 minutos, doctora. Perfecto. Lo que hace la sentencia de la Corte es reconocer este problema de desigualdad estructural, ¿no? De discriminación indirecta. ¿Y por qué es un problema de discriminación indirecta y no un problema de discriminación directa? ¿O hay un problema de discriminación? La Corte dice, sí lo hay. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la Ley Federal del Trabajo, específicamente la Ley del Seguro Social, hace una distinción entre régimen obligatorio y régimen voluntario de afiliación a la Seguridad Social. ¿Sí? En el régimen obligatorio estamos, espero, la mayoría de las personas que estamos en esta conferencia, que es un trabajo formal, con subordinación, etcétera, con todas las características del trabajo, y nuestros empleadores están obligados a pagar esa seguridad social directamente. Ahora, déjenme decir que en México solo el 40% de las personas estamos cubiertos por esta seguridad social obligatoria, incluyendo beneficiarios, o sea, el panorama no es muy alentador. Bueno, pero digamos, a los trabajadores formales, nuestros empleadores nos pagan la seguridad social directamente. Empleador, con fondos de empleador, empleado y Estado, o una combinación de estas. Hay otra categoría, ¿no? Que son los trabajadores de afiliación voluntaria. Y esos son trabajadores, pero son trabajadores como deslavados, digamos, ¿no? No son trabajadores formales, entonces ellos se pueden afiliar voluntariamente o pueden ir con los patronos a pedirles que los afilien. Ya se imaginarán cómo es esto para las trabajadoras del hogar que trabajan en 5, 6, 7 hogares diferentes. Pedirle a cada uno de sus trabajadores que la afilie. Mi intuición es que en la mayoría de los casos lo que van a conseguir es que las despidan, porque hemos sabido varios casos de esos, ¿no? Pero bueno. Y uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto aquí hay una desigualdad estructural es les voy a leer una jurisprudencia muy rápidamente de la quinta época de la Suprema Corte sobre trabajadores domésticos y por qué las trabajadoras del hogar están en la categoría de vinculación voluntaria a la seguridad social y no vinculación obligatoria. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Las trabajadoras domésticas están sometidas a normas especiales de la Ley Federal del Trabajo debido a que no están sujetas a jornada ordinaria en razón de que su trabajo no es continuo. Hay interrupciones constantes. Al vivir en casa del patrón, tienen descansos constantes y largos, tiempo para atender sus necesidades hasta tal punto que es poco tiempo el que trabaja. No tiene derecho a recibir salario mínimo, como lo dice la ley, pero eso se compensa con otros beneficios y prestaciones, alimentos, pago de un mes de salario en caso de enfermedades no profesionales, etc. Entonces, como ustedes ven, desde la misma jurisprudencia de la Suprema Corte, este discurso de no trabajan tanto y no son tan trabajadoras era lo que estaba vigente hasta 2018. Y además esta jurisprudencia de la Corte dice algo también que es muy común escuchar y que muchos hacen y que es
terrible por muchas razones y que además es ilegal. Y es parte del salario de las trabajadoras del hogar es la comida que les dan y la ropa vieja que les regalan. Queridas, queridos, queridas, todos que están aquí con nosotros esta tarde, eso no es salario y eso no es pago. ¿No? Pero bueno, la Suprema Corte, llega un caso a la Suprema Corte, un caso dramático de una señora que trabajó 50 años para una patrona, para diferentes personas de una familia, y cuando esta señora tiene alrededor de 80 años la despide. Además de fingir una renuncia, lo que pasa es que esta mujer, 80 años, se queda absolutamente desprotegida, nunca cotizaron a seguridad social, nunca le pagaron horas extras, nunca la afiliaron a seguridad, a salud, nada. Le dijeron muchas gracias, buena suerte y hasta luego, como dice la canción. ¿Qué dice la Suprema Corte? La Suprema Corte lo que dice es que en el caso de las trabajadoras del hogar son tan trabajadores y tan trabajadoras como cualquiera, ¿no? Cumplen todas las condiciones del contrato de trabajo, jornada, subordinación, bueno, ustedes lo saben. Y no solo eso, sino que de hecho la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social lo que hace es reproducir un discurso discriminador en términos de género que hace suponer que los trabajos de cuidado no son trabajo, o son un trabajo en un sentido muy deslavado. Y esta discriminación que afecta especialmente a las mujeres no es algo que esté obvio en la ley. Por eso es una discriminación estructural, indirecta y no una directa. Es indirecta porque aunque la ley no diga las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? Y no los hombres, sino dicen trabajadoras y trabajadores, no importa, el impacto de este tipo de normas se da mayoritariamente sobre las mujeres porque es que la fuerza de trabajo que integra el trabajo en el hogar, como ya lo vimos, es abrumadoramente femenina. Son las mujeres las que hacen este trabajo. Entonces, aunque no necesariamente es discriminador que se establezcan diferentes regímenes de seguridad social para los trabajadores, lo que sí es discriminador son las razones por las cuales las trabajadoras del hogar tienen aseguramiento voluntario. Entonces, lo que hace la Corte en esa ocasión es ordenar que se implemente un plan piloto, concede el amparo a la persona que lo solicita y le ordena al IMSS un plan piloto para que se incluya a las trabajadoras del hogar como titulares del aseguramiento obligatorio en seguridad social. Y esto es un tránsito que empezó en 2018 y ahora lo último que pasó es esto que yo les comentaba, que es la discusión del cambio de la ley de seguridad social en el Congreso para que esto no sea solamente una cuestión de amparo, sino que sea una cuestión ya legal, ¿no? Y por último, quisiera resaltar que la Corte, además de decir que es un problema, es una cuestión de discriminación indirecta, también dice que es una cuestión de discriminación interseccional, en la medida en que no solamente afecta mayoritariamente a mujeres, sino que afecta a mujeres en las que las discriminaciones, desigualdades se acumulan, que son mujeres, muchas de ellas indígenas, casi todas pobres, son trabajadores pobres, trabajan un montón y son pobres, son trabajadores pobres. Y también muchas de ellas, como ya les dije, son niñas y son adolescentes. Ahora ya sé que se me terminó el tiempo, me quiero tomar solamente 2 minutos para decir un par de cosas. La primera es que esta sentencia es muy importante por toda la historia de desigualdad estructural y por todas las características de desigualdad estructural que les he como presentado así de manera muy episódica en esta charla. Y aunque eso es bueno, es muy preocupante que solo haya una sentencia sobre este tema.
¿Mm? Lo que quiere decir que, como ya lo decía Cecilia, hay un montón de problemas de acceso a la administración de justicia, pero los problemas de administración de justicia se dan claro en la falta de publicidad de las sentencias, ¿no? En que no se conozcan, un problema de transparencia, pero también se da en el acceso a la administración de justicia, ¿no? ¿Cuánto cuesta contratar a un abogado para que lleve el juicio administrativo o el juicio laboral o la vía que sea el caso contra el Seguro Social? ¿Y cuánto cuesta un abogado de amparo? ¿Cuánto le cuesta a una persona iniciar un amparo? Y si esa persona es una trabajadora del hogar, ¿qué tantas probabilidades tiene, primero, de conseguir un buen abogado que le haga el amparo sin ninguna de las equivocaciones menores que hacen, que se provoquen inadmisorios, sino que llegue hasta la Suprema Corte? Entonces, creo que eso es un estudio que hay que hacer también de acceso a la administración de justicia de manera, desde el inicio, digamos, no solo cuando hay sentencia, sino quiénes pueden acceder a tener ese tipo de sentencias. Por último, ya dije por último 3 veces, este es por último en serio, solo como una reflexión final. Hay cuestiones, hay desigualdades, problemas en el mundo que son abrumadoras. Uno como que ya no sabe ni cómo afrontar los problemas personales, más todos los problemas sociales, políticos, que parecen y son completamente inabarcables para muchos de nosotros, o que no podemos tener una incidencia así quisiéramos. Con este problema del aseguramiento social de las trabajadoras del hogar, además de tener una obligación constitucional y legal, creo que también tenemos una obligación moral. Y si en algo nos interesa la justicia, la equidad, la igualdad, el fin de las discriminaciones, una buena manera de empezar con una cosa chiquita es inscribir a nuestras trabajadoras del hogar al seguro social y evitar que esos impactos y esos costos sociales de cuestiones como la pandemia por COVID terminen afectando de manera desproporcionada a estas personas que desde ya están en una posición precaria y precarizada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Muy mientras ponía esta presentación, me tomé la libertad de escribir en el chat. Se puede, que nos vienes comentando, ¿no? Yo lo considero un acto de justicia, y hoy, aprovechando la directamente al banco, porque hoy me toca pagar las cuotas obrero patronales. Entonces, ahí están todos los mecanismos, aprovechando la tecnología que hoy nos brinda el Seguro Social. Maestra Xochitl, estamos en tiempo todavía para alguna pregunta. Creo que ya estamos en el límite. Sí, aquí andamos ya. Tuvimos ahí un problema tecnológico, pero aquí estamos, magistrado. Si hay alguna persona en el público que tenga alguna pregunta, por favor, para que nos apoyen. Si estamos sobre el límite, si existe una pregunta, es tiempo. Hasta ahorita no hay preguntas, magistrado. No sé si podamos continuar con el programa para la entrega de los reconocimientos. Tengo una pregunta. Para la doctora Diana Beatriz. Adelante, doctora. Adelante, maestra. Tengo una pregunta y quisiera, digamos, reiterar la cantidad de preguntas y de inquietudes y de cosas para seguir elaborando con la conferencia de Cecilia, y quisiera reiterarle ya cómo ve este problema de la desigualdad estructural, ¿no? De la desigualdad indirecta, como lo que pasa con las trabajadoras del hogar, en este índice de esta pregunta de si vamos a alcanzar a ver más igualdad en ese campo, si es optimista o cómo lo ve. ¿Cómo lo ve? Bueno, Diana, gracias por la pregunta. Yo creo que el índice, yo lo conversaba
con un amigo, es mi maestro Alejandro Sagüey Maldonado. En la mañana le comentaba a él y a otras colegas y colegas que iba a estar aquí, ¿no? Y creo que es el índice, a pesar de los resultados que mostramos en alguna de las esferas que proyecté, es demasiado optimista. Como bien decías, me llamó la atención, ¿no? El trabajo doméstico lo retrataste como base del sistema político y social, ¿no? Si habemos mujeres que trabajamos hoy acá y que estamos conectadas es porque hay otra mujer realizando la tarea de cuidados. Si hay hombres hoy conectados aquí es porque seguramente hay alguna persona, una persona adulta mayor, una persona trabajadora del hogar remunerada, que está cubriendo esa necesidad. Yo no soy muy optimista con respecto a la situación en general. Y esa es un poquito mi respuesta. ¿Por qué? Porque creo que hay un trabajo todavía muy arduo que hacer en materia de leyes y políticas discriminatorias, porque hay un trabajo muy grande que hacer en temas de vivienda segura y asequible, porque hay un trabajo muy grande para hacer en acceso a seguridad de las mujeres en el transporte público, porque hay un trabajo muy fuerte para hacer, tú lo mencionaste, ¿no? El uso del tiempo, del cuidado doméstico y el trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico no remunerado, no enfrentan solamente la cuestión de un trabajo mal pagado o no estar aseguradas. Enfrentan un tema de desigualdad estructural que se llama pobreza estructural, donde están insertas y condenadas y erosionada toda su posibilidad de acceso a derechos. Esa sería como que mi respuesta, no sé si muy breve, pero mi opinión no es demasiado optimista al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la respuesta. Maestra Xochitl, pues procedemos a hacer la entrega de diplomas y reconocimiento a nuestras expositoras el día de hoy. Agradezco la participación de todas y todos, en especial a nuestras conferencistas. Procedo en nombre de quienes integramos el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la doctora Cecilia Liotti, académica especialista en el tema de igualdad de género, y a la doctora Diana Beatriz González Carballo, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por habernos compartido durante estas 2 horas sus grandes conocimientos académicos especializados y su gran experiencia en el ámbito de igualdad de género y sus desafíos estructurales. Estamos muy agradecidas y agradecidos por haberlo compartido, y nos llevamos de tarea todos estos temas que no solamente impactan en el ámbito gubernamental, sino también desde la empresa, desde el hogar, que es donde debemos ir dando muestra de que los derechos no solo basta reflexionarlos y comentarlos en estos espacios, sino que hay que llevarlos al terreno de lo público, de lo privado, a esto para generar comunidad de justicia y de reconocimiento de todos los derechos para todas y para todos. Muchas gracias, Cecilia, Diana. Un gusto y saludos a todas las personas que nos siguen desde distintas partes del país y de Sinaloa propio. Nos seguimos viendo en las siguientes convocatorias. Gracias, maestra Xochitl, por la organización, a la presidencia del tribunal, a la Secretaría General, y de nueva cuenta un agradecimiento de parte de todas y todos que integramos el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Saludo y un abrazo muy fuerte desde Culiacán, que sea un gran jueves y un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, magistrado. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, un saludo y una felicitación a las ponentes. Excelentes. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde el IEPC de Guerrero.